Bien, les habíamos anunciado que íbamos a tener a dos representantes, a dos mujeres, una de Perú Libre y la otra de Fuerza Popular, para hablar no solamente de temas de coyuntura, sino también de lo que ha pasado esta semana. Ya hemos visto un cuadro general de la coyuntura, lo que han planteado en compromisos unos, los que han planteado en alianzas eventuales otros, y también que hemos conocido los resultados de 3 encuestas. Y las 3 se coincide que hay un acercamiento y se ha reducido, ¿no?, la distancia entre el señor Castillo y la señora Keiko Fujimori, así que la fotografía se va apretando. Estamos en el estudio con Rosángela Barbarán, de Fuerza Popular, le damos la bienvenida, probablemente una de las más jóvenes de este Congreso, y también con otra joven de Perú Libre, con quien he tenido la oportunidad de conversar en otras ocasiones recientemente, y es Betsy Chávez, de Perú Libre. A ella la tenemos en Zoom porque ella está en Tacna, así que le damos la bienvenida también a ambas. Quisiera empezar, Betsy, si me lo permite, Rosángela, para hablar de este acercamiento y que eventualmente, por un lado, nos queda claro que en el tema de encuestas, lo que hay hoy es un cambio de tendencia. Se ha estancado el señor Castillo, por varias razones que vamos a analizar, y en todo caso Keiko Fujimori está subiendo muy lentamente y todavía esto tiene la posibilidad de seguir cambiando. Yo le he escuchado en otra entrevista a Betsy señalar que hay una especie de voto escondido y en realidad normalmente el voto escondido es un voto avergonzado. ¿De eso se trata? ¿Usted cree que hay dentro del perfil de las encuestadoras un voto avergonzado en uno y otro caso? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Mónica. Muy buenas noches a Rosángela. No quiero dejar de pasar la oportunidad para saludarlas por el Día de la Madre, a ustedes, a todo el equipo de producción, Mónica, a todo el Perú y en especial a mi mamá que se encuentra en la ciudad de Tacna. Yo en estos momentos estoy en Arequipa. Me parece muy importante lo que acabas de indicar. Sí, ciertamente el movimiento de las encuestas, lo comentaba antes, Perú Libre no se dejó llevar por el vaivén de las encuestas, porque si fuese así, pues ni siquiera hubiésemos pasado la valla electoral. Nosotros decidimos aplicar durante toda la etapa de primera vuelta un diálogo constante y acercamiento a la ciudadanía, acercándonos obviamente a comunidades campesinas, a distritos, provincias y en todas las regiones del país. Pero yendo ahora, a la lo que pregunta vemos de fondo, en la encuesta... ¿no? Yendo a la pregunta de fondo, porque he escuchado su argumentación y me llamó la atención esto del voto avergonzado, o el voto escondido, perdón. El voto escondido, el voto escondido. En las últimas 4 elecciones presidenciales, Mónica, la metodología aplicada por las encuestadoras, yo respeto mucho el trabajo que éstas realizan, sin embargo, el resultado que arrojaban un mes antes, incluso hasta 2 semanas antes, o una semana, incluso como hemos visto en primera vuelta, no coincidían con el resultado del día de la elección, ¿no? Porque hay una tendencia, es cierto, hay una tendencia. Pero por eso, la tendencia es que se estanque el señor Castillo y que crezca lentamente la señora Fujimori. Eso es lo que se ha visto en las 3 encuestas. La tendencia que yo he visto en las últimas 4 elecciones presidenciales es que 2 días o un día antes se empiezan a sincerar las encuestas. Como te digo, la metodología que aplican las encuestadoras en el país tienen un punto débil y es justamente el voto escondido, no necesariamente el voto de vergüenza. Te diré que yo recién he activado Twitter hace una semana porque no utilizamos acá Twitter. Entonces, en las provincias, en los distritos, no tenemos tampoco el internet. O sea, no es algo que se pueda hacer con la mirada Lima, donde están las encuestadoras, ¿no? Pero déjeme entonces preguntarle lo mismo a Rosángela. ¿Usted cree que hay una especie de voto escondido? Que yo, sinceramente, por la experiencia que he visto en otras elecciones, normalmente el voto escondido es cuando hay un voto de vergüenza, en el sentido de que no quiero que me fastidien, no lo voy a decir. ¿Cuál es su percepción sobre lo que está pasando en las últimas semanas con el tema de las encuestas? Bueno, ante todo, muy buenas noches, Mónica. Gracias por la invitación. Igual, reiterar el saludo a todas las madres de nuestro país. Respecto a eso, yo sí puedo indicar que sí hay un voto escondido, ¿no? Yo, como joven fujimorista, he vivido en carne propia el ataque constante cuando tú dices, voy a votar por Fuerza Popular, ¿no? Entonces hay mucha gente que prefiere no decirlo y que en las urnas hacer uso
de esa facultad legítima de votar. O sea, lo que usted cree es que hay un voto escondido en Fuerza Popular y no en Perú Libre. No lo sé, no sé si en Perú Libre ellos creo que deben conocer mejor a sus electores, ¿no? O como partido, yo creo que Fuerza Popular sí siempre ha tenido un voto escondido por lo que te menciono. ¿Y qué piensa usted, Rosángela, sobre lo que dijo el sábado el señor López Aliaga, en realidad con esta expresión, digamos, violenta de muerte a Castillo, muerte a Cerrón? Después ha intentado señalar que se trata de una especie de analogía política, pero ¿a ustedes les hace daño cosas de esa naturaleza? Mira, más allá de que sí es una analogía, como muchos lo han entendido, otros no, yo creo que en este ¿Usted ánimo, cómo lo entiende? En este ánimo de querer ayudar, está perfecto que todos los partidos se unan, pero así no. Creo que no es la manera, y menos en esta campaña, que lo que estamos buscando nosotros es la unidad. Entonces, cualquier término que pueda tratar de utilizarse, creo que hay que pensarlo a veces hasta 1 o 2, 3 veces. Yo sí quiero deslindar de esas declaraciones, porque no me parecen en un ánimo democrático estar señalando, y menos utilizar la muerte para ningún tipo de situación. Déjeme preguntarle a Betsy en relación a el tema de Verónica Mendoza. Esta alianza que ha presentado con Verónica Mendoza el señor Castillo, muchos creen que en realidad ya, si los votos de Verónica Mendoza ya estaban de alguna manera endosados a Perú Libre, que no le suma nada, y que en todo caso lo que podría estar buscando Verónica Mendoza es un trabajo, han dicho algunos, y por otro lado entregar equipos técnicos, porque también hay un problema en Perú Libre, porque no sabemos quiénes rodean al señor Castillo, y sería bueno saberlo. Entonces, ¿cuál es el papel que va a cumplir la señora Mendoza dentro de esto que se ha llamado una alianza para la refundación del Perú? Mónica, agradezco la pregunta. Culminado el 11 de abril, nosotros nos comprometimos a realizar alianzas con la ciudadanía, con los sindicatos, organizaciones de base, colegios profesionales, empresas. Empresas me refiero, ¿no?, a las pymes, a las MIPES, a este tipo de organizaciones que para nosotros son valiosísimas. Saludamos el apoyo de Nuevo Perú a través de Verónica Mendoza. Sin embargo, no hemos pactado ni ministerios, ni puestos de trabajo, ni equipos técnicos. El trabajo que se realiza, considero yo, en segunda vuelta, es justamente generar estos espacios tan importantes de partidos y líderes políticos que han participado en la primera vuelta y que en la segunda vuelta tienen que elegir a 2 opciones, así como en el caso del fujimorismo. Pero votos en realidad no le van a dar adicionalmente, porque estamos seguros que los votos de Verónica Mendoza normalmente ya a partir de la primera vuelta entrando a la segunda habían sido dirigidos al señor Castillo, porque dijo de saque nomás, con Keiko Fujimori ni a la esquina. No, pero aquí hay un tema muy importante, ¿no? Y son los compromisos que se van asumiendo. Existe una firma, que si bien es cierto no es una hoja de ruta, es un compromiso básicamente sobre los temas que veníamos conversando hace algunas semanas, estimada Mónica, que era respecto a las libertades, a la defensa de la estructura del Estado, a fortalecer el Estado per se. Entonces, en ese margen de ideas, yo considero que es sumamente importante que se den estos compromisos. Así como los hemos firmado nosotros, entiendo que en la reunión que ha tenido el fujimorismo con Acuña, también hay un compromiso, ¿no?, por fortalecer. En todo caso, ambas organizaciones políticas apelamos a que se pueda dar un respaldo democrático a nuestras organizaciones políticas con miras a la segunda vuelta. En el caso de Fuerza Popular, ¿usted cree que va a ser clave, por ejemplo, esta alianza, este respaldo del señor Acuña? El norte va a ser fundamental en la posibilidad de afianzar o no la candidatura de Keiko Fujimori. O sea, ¿cuál es su reflexión sobre esta alianza? Yo creo que sí es importante porque, al igual que nosotros, también Alianza para el Progreso ha tenido mucho trabajo político y, como usted lo mencionaba, en el norte del país con mayor fuerza, ¿no? Entonces, si bien este respaldo también lo que trae es, lo que podemos ver es quiénes están haciendo realmente, no sé si una alianza, sino un acercamiento igual con Fuerza Popular, que son los partidos que podemos ver, ¿no?, de centro, centro-derecha,
que lo que buscan es defender el modelo que tenemos, pero además reconociendo que dentro de una economía social de mercado lo que hay que reforzar es el aspecto social y ese carácter solidario que han olvidado. Un modelo que en su mayoría la gente quiere por lo menos que cambie moderadamente, es lo que recoge la encuesta. Y es lo que todos creemos. Nosotros apostamos por un cambio hacia adelante, un cambio que realmente permita que los que menos tienen puedan tener la oportunidad hoy de insertarse también en el mercado laboral formal. Porque hablamos de que muchos peruanos han tenido chamba, pero lamentablemente 80% de nuestro país es informal. ¿Qué es lo que busca Fuerza Popular? Licencia cero para que ellos todos tengan la oportunidad de formalizarse sin costo y además que sean ellos los que hoy gocen de exoneración tributaria. Betsy, hay un tema que está dando vueltas hace ya varias semanas. Por un lado, que encontramos muy pocos voceros de Perú Libre, por eso la vez pasada le agradecí a usted, porque se está bandeando, se está bandeando. Usted está respondiendo como vocera de Perú Libre, ¿no? Aunque señala que solamente representa a Tacna. Pero lo cierto que otra discusión es que al final no se han puesto de acuerdo con el tema de debates. El señor Castillo en una plaza nos dice, estamos de acuerdo con los debates. La señora Fujimori desde el comienzo dijo que estaban de acuerdo con los 4 debates. Entonces, entre 4 y 2. Lo que ha dicho el Jurado Nacional de Elecciones es que no ha podido ponerlos de acuerdo. Y el 78% de la gente, por ejemplo, un dato, ha visto el debate de Chota. ¿Por qué no debatir? O sea, ¿cuál es la razón por la cual no se aterriza una fecha y un comportamiento de ambos candidatos institucional que responda a la convocatoria del Jurado Nacional de Elecciones? Y dentro del porcentaje que da, el 90% de la población ha saludado que el debate sea descentralizado. Ok, pero ya fue en las condiciones que además el señor Castillo quiso, porque esa es la verdad. O sea, las condiciones las puso él. Ahora, el Jurado Nacional de Elecciones la está tratando de poner y no se ponen de acuerdo, básicamente porque los representantes de Perú Libre no aterrizan un sí. Ya, es un tanto impreciso lo que indica, estimada Mónica. A ver, ¿en qué es impreciso? Porque el cronograma que nosotros tenemos fijado para recorrer el país, así como lo hicimos en primera vuelta, tenemos el compromiso de hacerlo en segunda vuelta. Y la agenda que se coge para poder realizar justamente nuestro recorrido nacional no depende de que la señora Keiko Fujimori diga, ¿sabes qué? Yo quiero debatir tal día, ahora. Entonces, si tienen una agenda autoritaria, nosotros no nos ceñimos a ella. Hay un órgano electoral al que nosotros sí le tenemos que responder para fijar los debates. Y estamos de acuerdo, no nos corremos de los debates. Se ha realizado en Chota, a pesar de que nosotros tenemos un cronograma y se ha aceptado el debate. Ahora esperamos que el debate se dé no podemos negar lo evidente, pero en todo caso la señora Barbarán o la señorita Barbarán, ¿qué es lo que ha pasado con el tema de debate? ¿Qué cosas dicen adentro? Yo he escuchado a los voceros de los dos lados y francamente esto no llega a ningún acuerdo. Mira, me sorprende lo que menciona la señorita Betsy, porque quien ha accedido al capricho del señor Castillo ha sido en 2 oportunidades la señora Keiko Fujimori. Ahora él se la quiso dar de chistosito, de muy machista, ¿no? Apelando a la injusta prisión que ella tuvo, pidiéndola o invitándola a debatir en el penal de Santa Mónica, y ella ha accedido a eso. Lo que estamos esperando es la hora y fecha. Pero más allá de eso, yo sí creo que hay que ser respetuoso con las instituciones, y ya hemos visto cómo el señor Castillo patea, amenaza a las instituciones. Ahora, lo que ha dicho el Jurado Nacional de Elecciones es que ya no hay tiempo para 4, que hay tiempo para 2, y que espera ponerse de acuerdo con ambas representaciones mañana mismo. Porque si no, no habrá tiempo. Mira, yo lo que haría, o lo que hubiese hecho desde un principio, el Jurado Nacional de Elecciones debió presentar su cronograma. Se lo mandaba a los 2 partidos y ellos veían si es que asistían o no asistían. Yo creo que el respeto a la población tenía que hacer de que ellos ordenen la agenda. O sea, yo también he hecho campaña, ella también ha hecho campaña y sabe perfectamente que si la población está esperando propuestas, lo mínimo es hacerte un tiempo en tu agenda para que tú puedas acceder al debate. Si la molestia era si era centralizado o no, eso se podía conversar y se cambiaba la locación. Pero de ninguna manera patearle a las instituciones como lo viene haciendo el señor Castillo. Falta menos de un mes para eso. Sí, adelante, adelante. Pero, siga. A ver, Rosángela, con todo respeto, nosotros no hemos venido a patear las instituciones. El tema de hacerse el chistosito, bueno, tampoco creo que cabe. Más bien, sí, nosotras como parlamentarias, en todo caso, Rosángela, vamos a tener el trabajo tan importante en este Congreso de la República de evitar ese roce confrontacional. Yo creo que básicamente Fuerza Popular tiene la tremenda tarea de resarcir este aspecto, ¿no? ¿Y se me escucha? Sí, la escucho perfectamente, pero volviendo al tema de los debates, más allá del tema del trabajo del Congreso que ustedes van a tener,
que va a ser un trabajo muy importante. Pero esos dos debates que ya dice que el Jurado Nacional de Elecciones, lo único que le queda tiempo para hacer es, debería haber uno presidencial y uno de los equipos técnicos y vicepresidentes. ¿Cree usted eso? ¿Le parece conveniente? Yo coincido en el extremo con Rosángela, y te lo comenté también, Mónica, que el Jurado Nacional de Elecciones debió de plantear las fechas. En todas las regiones, cuando se nos planteó la fecha, asistimos todos los candidatos al Congreso para poder debatir. Entonces, en este estadio debió de hacerse lo propio, por supuesto. Pero no depende de lo que quiera Keiko o no depende de lo que quiera Pedro. Depende de lo que diga el Jurado Nacional de Elecciones como ente constitucional que tiene que guiar justamente este proceso. Eso es lo que tiene que hacer mañana entonces el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Están de acuerdo en algo? Por supuesto. Coincidimos plenamente. Que deben poner la fecha y los dos candidatos deben ir y punto. El Jurado Nacional de Elecciones es el órgano electoral, ¿no? Y se merece el respeto que a ello considere. Entonces, aquí no se trata de lo que quiere Keiko o de lo que quiere Pedro, menos se trata de patear el tablero, y creo que en eso tenemos una coincidencia plena y democrática, ¿no? Entonces, que el Jurado Nacional de Elecciones suma su papel como máximo ente electoral. Bueno, hay una coincidencia, entonces de aquí, bueno. Pero sería bueno que lo conversen con el propio candidato para que pongan ya finalmente el Jurado Nacional de Elecciones ponga la fecha. Y que tanto Rosángela como yo somos las dos congresistas más jóvenes, tanto ella de Fuerza Popular como yo de Perú Libre, y espero que en estos 5 años logremos esos consensos democráticos, Rosángela, porque el trabajo que tenemos por delante es grande. Tenemos que fortalecer la estructura del Estado, tenemos que trabajar en la lucha anticorrupción, y creo que finalmente ese es el legado que le vamos a dar al Perú. Ahora, el tema de planes de gobierno. En el caso de Keiko Fujimori, en cuestiones de plan de gobierno, también han habido algunas inclusiones que no estaban en el plan de gobierno original. Por ejemplo, hay un tema que es fundamental, que lo sacó en la plaza de Chota, y es el canon y el 40% para el ciudadano. Después vamos a hablar del caso de Perú Libre, pero en ese sentido, digamos, ¿qué otras cosas se pueden sacar del sombrero frente a una discusión electoral, que no estén en el plan de gobierno original? Yo creo que la propuesta del canon es totalmente importante y además no desdice el contenido que tiene nuestro plan. No es que se esté haciendo una propuesta que no vaya o que vaya en contra de lo que indica. Nosotros siempre hemos apelado por el carácter social. Y qué mejor que hablar de regeneración de riqueza que vaya realmente a la población. Ese 40% que se va a distribuir, y que ya lo han dicho especialistas que es una propuesta totalmente viable, va a ir directamente a la gente. Y vamos a lograr que muchos salgan del umbral de pobreza en poco tiempo. Esas son propuestas que yo creo que van aportando las diferentes personas que se van sumando. Y evidentemente nosotros sí tenemos un equipo, Mónica, un equipo técnico que hemos venido mostrando, porque yo creo que a la población... Acuña le acaba de entregar su plan de gobierno, ¿no? En librito también, o sea... Toda propuesta que sea en favor del país, bienvenida sea. Ahora, en el caso de Perú Libre, la verdad que es a veces muy difícil de entender que en el ideario plan inicial que presentaron ante el Jurado Nacional de Elecciones, que es del señor Cerrón, así no le guste Betsy, pero tengo que recordarlo, entre lo que dice en la plaza el señor Castillo y lo que después dice eventualmente al paso en alguna entrevista, por eso yo insisto que ojalá pudiéramos tener la oportunidad de tenerlo acá para preguntarle más cosas. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Porque la gente con razón tiene mucho temor de que esto se convierta en una ideología que ningún peruano quiere en realidad, que es esta ideología de la cual habla el ideario marxista, leninista y mariateguista. Mónica, me parece que estás haciendo un poco injusta. Mira, nosotros hemos hablado de la renegociación tributaria en el capítulo 3 del Plan de Gobierno. Y hablamos de renegociación tributaria porque el Perú necesita plantar justamente el estadio económico con reglas de juego claras. La economía social de mercado tuvo sus 30 años para poder mejorar muchos indicadores, entre ellos pues de salud, el tema de educación. Se pudo ver un crecimiento de la inversión quizá, pero los datos nos demuestran que el Perú en 12 años ha crecido solamente el 0.9%. Entonces consideramos que en comparación con otros países de la región podríamos hacer cambios sustanciales. De ahí que nosotros propongamos una economía popular con mercados. De ninguna manera nos estamos negando a la inversión privada. Ojo, ahora, cuando la señora Keiko habla del 40%, ¿no?, en esa propuesta que dio en Chota,
Actualmente es el 30%, pero ese otro 10% que le piensa aumentar es de lo que ya tenemos. O sea, lo que nosotros planteamos es obtener más a través de un diálogo que se va a dar en una renegociación tributaria. Pero ustedes quieren cambio de modelo, no de gestión, que es el gran problema que tiene el país. O sea, eso es lo que queda claro, ¿no? Bajo esa lupa, y es muy importante que la menciones, Mónica, recordemos lo que pasó hace un par de años en Colombia. Se sembró el mismo miedo que hay por la Javier Prado con tremendos carteles y ahora se aplicó una reforma tributaria en Colombia que nos ha traído un montón de pérdidas de vidas humanas, desapariciones, violaciones. Entonces, igual se hizo el mismo cucu en Ecuador y en Bolivia cuando dijeron, no, este es de izquierda, es comunista, este rupo y es Venezuela. Y al final sus economías están yendo por un buen camino. Venezuela está yendo por un buen camino. Nosotros no vamos a pretender ser una Venezuela. Habría que estar locos. Tendrías que tirarnos un par de disparos a los pies, ¿no? Entonces, eso no es lo que se busca. Yo te agradezco estos espacios porque justamente consideramos que tenemos que mejorar el lado económico, pero no vamos a mejorar el lado económico con el equipo técnico. La aspiración es hacer como está que... Jorge Vaca Campodónico, sentenciado por corrupción, cohecho pasivo, malversación de fondos. ¿Cómo quieren hacer cambios si tenemos al mismo equipo fujimontesinista en este equipo técnico? Por favor, coherencia. Lo bueno es que Betsy no quería ingresar al debate, pero yo quiero responderle a ella con todo respeto y decirle, el señor Jorge está haciendo un aporte técnico y de ninguna manera, porque ya se ha dicho así, él va a ser parte, ¿no?, del gobierno de Fuerza Popular. Lo que a mí me asombra es cómo uno puede acelerarse respecto a otros y no darse cuenta que quien está dirigiendo todo el partido Perú Libre es el señor Cerrón, condenado por corrupción. Y lo traigo a colación porque lo que necesita el país no es un cambio de modelo. Lo que necesita un país es un cambio de gestión en donde los gobiernos, sea local, sea regional, sea central, quite ese chip de incapacidad y de corrupción. Porque quien ha tenido la oportunidad ha sido el Partido Perú Libre a través de sus gobernadores, que lamentablemente han ejecutado poquitísimo y han estado devueltos. ¿Cómo vamos a hablar nosotros de buena gestión? ¿Cómo vamos a hablar nosotros de ayudar a la gente que tenga educación de calidad y salud de calidad si cuando tienen los recursos lo devuelven? Tenemos que ponerle mano dura a que todos los gobiernos, desde el central hasta el local, puedan ejecutar. Y es por eso que la propuesta del 40% me parece perfecta para que vaya directamente a la población y ellos dispongan de ese dinero. Betsy. Y justamente por eso es importante, estimada Rosángela, cambiar la Constitución. En el capítulo 4, Estructura del Estado, vemos el carácter endeble que se le da a la figura de la descentralización. Aplicar leyes como una ley de descentralización no surte cuando en el Estado no se generan las condiciones legislativas ni ejecutivas. Por eso es importante el cambio de modelo, estimada Rosángela. Yo creo que desde el Congreso vamos a poder llegar a consensos democráticos, pero ojo, no solamente se puede ir criticando al equipo técnico del adversario diciendo de que ese no tiene o desmerecerlo, cuando hay tremendo rabo de paja en el equipo técnico que ustedes han presentado. Porque no me vas a decir que el señor Jorge Vaca Campodónico o la señora Carmen Lozada son blancas palomitas. Están por temas de corrupción y gravísimos. A ver. Bueno, le pregunté sobre el señor Cerrón y parece que, bueno, prácticamente es un fantasma, pero es quien pone y dispone. Finalmente eso es un tema que lo va a tener que resolver Perú Libre, pero a mí lo que sí me importa es que cuando hablen de centralización o de descentralización tengan mucho cuidado. Los programas sociales como los comedores populares se han descentralizado y lastimosamente le ha hecho muchísimo daño, porque al haber descentralizado las municipalidades, hoy las municipalidades no están ejecutando como deberían. Hoy las municipalidades les dan los víveres cada 4 o 5 meses. La gente come todos los meses del año, Mónica, y 12 meses. Y solo le disponen para 10 meses y lamentablemente, si es que las madres de los comedores los apoyaron en campaña, les hacen caso. Y si no, no. Yo creo que hay cosas que tenemos que ver, qué centralizamos y qué no. Y ahí el regreso del PRONA va a ser fundamental. Así que no intentemos engañar a la gente. Además, como escuché que ella había mencionado que el capítulo 61, que vamos a cambiarlo, la Constitución es clara. Quienes tienen que cambiar son el Estado, porque ya tiene inclusive las instituciones, pero lamentablemente, como les digo, a ustedes les asusta mucho hablar de instituciones. Tenemos que fortalecerlas, tanto SUNAT, Indecopi, la SUTRAN, la ATU. En vez de pensar en cerrarlas, lo que tenemos que hacer es cambiar a los funcionarios. Betsy, una pregunta, y eso se las voy a hacer a las dos también. El tema... Con todo gusto. La discusión en el tema o cambio de modelo o reforma en los artículos que no están funcionando de la actual Constitución. Pero lo que ha dicho el señor Cerrón, aunque, como le digo, le incomode o le moleste, porque aparece pues permanentemente en los tweets, aunque el señor Castillo diga que él es el único vocero y que él es el único candidato.
Pero lo cierto es que en la situación de la Constitución buscan atajos también. Dice, bueno, hay una tercera vía. Por ejemplo, no es un tema ni constitucional ni a través de legislaturas o a través del referéndum para reemplazar una de las legislaturas, no. Se hace cuestión de confianza, gabinetes, se caen los gabinetes y se acabó, vamos directamente a una asamblea constituyente. Eso asusta también a la gente, porque vivimos 5 años de inestabilidad y el país no está para más inestabilidad en ese sentido. O sea, usted es constitucionalista, usted es abogada. ¿Cuál sería la vía por la cual ustedes plantearían un cambio de constitución? No me diga dentro del marco jurídico porque digamos que se pueden hacer interpretaciones. Dígame la forma que usted va a plantear o que en todo caso Perú Libre va a plantear. Y lo he comentado, Mónica, son básicamente por un lado el artículo 206 de la Constitución, cuando hablamos de obtener esa mayoría a través de consensos democráticos. Y la otra es a través del artículo 32.1 de la Constitución. Perdón. Si no se llega a ese consenso, entonces se mantiene la Constitución y ustedes van a quedarse tranquilos. La recolección de firmas, que es el otro camino democrático para la reforma total o parcial de la Constitución, comprando un kit electoral a través de OMPE. ¿No? Ese es el camino que corresponde. Pero esa iniciativa no la tendría el Ejecutivo. Estas son las dos vías en las que hemos conversado los 37 parlamentarios que nos hemos reunido. No la tercera vía que habla el señor Cerrón. Nosotros hemos conversado solamente de estas dos vías de carácter democrático. Tú sabes, lo bien lo indicaste, yo soy constitucionalista. Las opiniones del doctor Vladimir Cerrón son eso, son opiniones. Así como hablamos de la libertad que se tiene para opinar, a veces pues, uno no puede coincidir plenamente con lo que él dice, ¿no? Y eso se respeta también, es su opinión. No le puedo decir, doctor Vladimir, usted no opine, no hable, no diga nada. No, pero el señor Castillo sí le puede decir, oye, sí, no me defiendas, compadre, que no me está favoreciendo. Pero luego, libertades son libertades y las libertades tienen que respetarse. Ahora, nosotros no tenemos jefes, entonces sí te digo, Rosángela, que de nuestra parte no van a haber pues chats que nos digan mototaxi, botica, quién habla, quién aplaude, este tipo de cosas no van a haber. No hay jefes, Rosángela. Somos un partido democrático. Yo tengo 16 años en vida política, Rosángela, empecé a los 15 años. Bueno, yo soy de Tacna, entonces aquí no es que uno compra un cupo, pero como lo ha aludido tiene que en ese sentido directamente cuentas a un grupo de poder. Nosotros rendimos cuentas solamente a la población. Entonces quiero que eso quede claro, aquí no hay jefes, estimada Rosángela. Nos queda claro, habla que ellos no tienen jefe, ustedes sí, tienen jefa. Bueno, sin duda yo soy la muestra, no sé si se podría decir tajante de que existe un nuevo fujimorismo también. Tengo 26 años, soy parte y orgullosamente nuevamente les digo fujimorista, porque aquí lo que nosotros tenemos que hacer es cargar pasivos y activos. Ellos no pueden deslindarle al señor Cerrón, es como que les habrán prohibido o no, no lo sé. Pero yo sé perfectamente y cargo activos y pasivos del fujimorismo. Tengo la obligación de que lo que se hizo bien, hacerlo mucho mejor. Y lo que se hizo mal, de ninguna manera repetirlo. Y en ese punto sí puedo decirle que Perú Libre patea la democracia, no le importa la democracia, y una muestra es que si quieren hacer un cambio, existen formas como lo que es una reforma constitucional, pero ellos no quieren eso, ellos quieren irse al cambio total. No cambiemos lo que ha funcionado y lo que ha permitido a mucha gente salir de la pobreza. La pandemia es una crisis sanitaria y económica que nos tiene en incertidumbre. La gente no come incertidumbre, la gente come trabajo, y es lo que le propone Fuerza Popular. Sí, tenemos que terminar. Mónica, antes de culminar, por favor. 10 segundos, por favor. La vía democrática, Rosángela, está en el artículo 206 y el 32.1 habla de reforma total o parcial de la Constitución. Ahí está, no estamos pateando el tablero, ojo. Y si se quieren proponer cambios, estimada Rosángela, su equipo técnico es del gobierno fujimontescinista. ¿De qué cambios hablamos? Nosotros muy bien, tenemos la tarea de generar y le voy a dar los 10 segundos para que queden igual. 10 segundos finales. Como les digo, nosotros somos muestras de que existe un nuevo fujimorismo y espero que en el Congreso de la República podamos llegar a consensos. Ya veo que siempre va a ser complicado, pero en democracia tenemos que conversar, sentarnos a conversar con todas las fuerzas, y ellos son lastimosamente también parte del Congreso, así que bueno, nada, nos tienen corresponde. 37 representantes. Muy bien, muchísimas gracias a ambas por estar con nosotros aquí en Punto Final. Hasta cualquier momento. Gracias, Mónica, gracias, Rosángela, un fuerte abrazo. Gracias. Vamos a regresar luego de la pausa.